Una vez más, bienvenidos a esta transmisión. Hoy, como ya se ha dicho, veremos la lección titulada Comunión Aislamiento, pero me gustaría antes que hiciéramos una oración a nuestro Señor para que nos hable a nuestras mentes y a nuestros corazones acerca de esta palabra que nos tiene preparado. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, primeramente por la oportunidad que nos das de seguir siendo exhortados, de seguir siendo comunicados a través de tu Hijo Jesucristo por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque nos sigues dando la oportunidad de corregirnos y hablarnos a través de tus cuerdas de amor, Señor. Una palabra más. Te damos gracias, bendito Señor. Te suplicamos que como aquella semilla, Señor, que cayó en buena tierra, en la parábola que tú predicaste, Señor, que esa semilla que es tu palabra caiga en buena tierra, que es nuestro corazón, Señor, y que cree raíces fuertes y extensas, Señor, para que nada la pueda desarraigar, Señor, y que esta palabra no nos dure solamente unas horas, unos días, Señor, semanas, sino para toda la vida, Señor, que esté presente siempre para ayudarnos a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, Señor, a ser mejores hijos tuyos. Estamos en tus manos, Señor, te pido que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, y háblanos lo que tú quieras hablarnos esta noche. Prepara nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver el verso 6. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 6. Este es nuestro texto para memorizar. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una vez más, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una vez más, una última vez, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos ver a través de las lecciones de nuestro libro de estudio que hablan acerca de las cartas de Juan, que nos habla siempre de un antagónico, luz y tinieblas en el caso de la lección anterior, y el día de hoy, comunión y aislamiento, que se puede relacionar con la cercanía y la lejanía, el compañerismo y la soledad. El ser humano fue creado para relacionarse con las demás personas, para no estar solo, siempre buscando la aceptación la aceptación y un sentido de pertenencia de parte de los demás. Incluso hasta se han creado diversos grupos de personas que la misma gente nombra como los grupos sociales, en los cuales personas caracterizadas por sus creencias, por sus actitudes, incluso por su forma de vestir, se unen a estos grupos. De esta manera no se llegaría a la soledad. Por algo desde el inicio, desde el principio, Dios le dio una ayuda idónea a Adán para que no estuviera solo, como nos dice la Biblia. Este versículo que leímos, en el que está basada esta clase, a pesar de que solo es uno, nos da muchísima información. Vamos a leerlo de nuevo, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nuestro libro de estudio nos introduce a la lección de la siguiente manera. Muchos ladrillos o piedras pueden ser simplemente un montón de ladrillos o piedras, pero si los unimos debidamente con otros, según el plan o proyecto,
Se pueden entonces construir paredes, grandes muros e incluso hacer con ellos una casa o una gran construcción. De igual forma nosotros podemos vivir como un conjunto de personas que no se preocupan por sus prójimos, que no los toman en cuenta, que no se aman ni se ayudan. Seremos solo un montón de ladrillos. Pero si hacemos lo contrario, si amamos a nuestro prójimo, si nos ayudamos y vemos por el bien de los demás, estaremos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y asimismo formaremos lo que la Biblia nos llama como iglesia. La voluntad de Dios es esta misma, que vivamos unidos, llevando su evangelio a más personas y que todos nos veamos como hermanos, hijos de un mismo Dios y ayudándonos en amor. Como nos dice la canción que entonamos hace unos minutos, que llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Amén. Empezaremos con el desarrollo de la lección, primero viendo sobre la comunión. Punto 1, comunión. ¿Qué es la comunión? ¿De dónde proviene? La palabra comunión como tal proviene del griego koinonia, que significa unidad de creencia y espíritu. Eso es lo que tenemos nosotros los creyentes, es lo que nos caracteriza como hijos de Dios, que tenemos una misma fe, un mismo Padre, pero también somos unidos por el mismo Espíritu, ¿cuál es este Espíritu? Es el Espíritu de Dios. Estamos unidos por un sentir común y por el compañerismo. La koinonia es el compañerismo. De hecho, es una ordenanza que nosotros debemos tener comunión. Vamos a ver un poco más sobre el texto, vamos a leerlo una vez más. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Inciso A de nuestro primer punto, la congruencia de la comunión cristiana. Este punto nos señala que es algo absurdo, contradictorio, que una persona se jacte y presuma de tener comunión con Dios y no quiera tener comunión con la iglesia. El apóstol Juan nos dice en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él, en este caso Él es Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El verso que sigue, el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El verso 7 amplía este mensaje. Nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces ¿cuál es el resultado? Es que tendremos comunión unos con los otros. Pero si no tenemos comunión entre nosotros, aunque yo diga que tengo comunión con Dios, aunque yo diga que estoy bien con Dios, este punto me habla de que estoy en algo absurdo, que estoy diciendo algo incongruente, ya que me contradigo a mí mismo, porque con mis palabras digo que tengo comunión con Dios y entonces lo que yo estoy hablando, mis hechos lo están reprobando. Porque digo que tengo buena relación con Dios, que escucho sus mensajes, pero en realidad no me llevo bien con sus propios hijos. Esto es muy simple. Si yo digo que estoy en Él, en Dios, si digo que recibo el mensaje de Dios, digo que estoy en luz, me estoy jactando y presumiendo de que estoy en luz. Y vimos la clase pasada de que luz, Jesús es la luz, Dios es la luz. Pero la Biblia reprueba eso, diciéndome que estoy del lado contrario, que estoy del lado oscuro. Entonces, estoy dejando en mal la verdad, no la estoy predicando. Estoy dejando en mal la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Es como la historia del padre que tenía 2 hijos y le dijo al primogénito, ve a trabajar a la viña. Y primero dijo que no, pero después lo pensó mejor y dijo que sí y fue a trabajar. Lo mismo dijo el segundo hijo. Este de inmediato le dijo que sí, pero no fue. ¿Quién obedeció? ¿El que primero dijo que no y luego fue a trabajar?
o quien de inmediato dijo que sí, pero no lo hizo. Obviamente obedeció el que sí fue. Esto quiere decir que algunos dicen que andan en lo recto, que le dicen que sí a Dios, pero no hacen su voluntad. Y como vimos hace rato, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estemos unidos llevando su evangelio a otras personas. Estar unidos en su mismo espíritu. ¿Cómo manifiesto que tengo buena comunión con Dios? Cuando tengo buena comunión con la iglesia. Inciso B. La garantía de nuestra comunión cristiana. ¿Cuál es esta garantía de la comunión cristiana? ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de que tengo verdadera comunión con Dios? Algunos decimos tener comunión con Dios, pero somos desobedientes. El libro nos da un ejemplo de un hijo para con su padre, de sí, tú eres mi padre, pero no te hago caso. Eres mi jefe en el caso de los trabajadores, eres mi máxima autoridad, pero no me gustan tus órdenes, por lo tanto no las quiero ni las voy a obedecer. ¿Qué autoridad familiar, qué autoridad de un trabajo le gustaría tener un hijo en el caso del padre y un trabajador, un subordinado en el caso del jefe, que no le obedece, que le insulte con sus hechos, que no se quiere sujetar a su autoridad? Con los hechos está demostrando que no respeta su autoridad. Con sus hechos está demostrando todo lo contrario a lo que está diciendo. La clase nos señala como dice la escritura. Primera de Juan 2:9. Vamos a esta cita, Primera de Juan capítulo 2, verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una vez más, Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si alguien dice que el culto estuvo muy bonito, que le encantó, que los cantos, que sintió la presencia de Dios, la prédica y hasta la ofrenda le gustó, pero que el hermanito le cae mal, ay no, a ese hermano no lo soporto, no lo puedo ni ver, por eso me voy luego de la iglesia para no saludar a nadie, o no precisamente dentro de la iglesia, ya que se dan ocasiones de que un llamado hermano se lleva bien con todos en la iglesia, pero en la calle, afuera, pues ve venir a un hermano de su congregación y mejor se voltea a otro lado para que no lo vea, etc. Este tipo de gente que maldice a sus hermanos está en tinieblas. No lo decimos nosotros, sino que lo dice Dios a través de Primera de Juan 2:9. Dice que está en tinieblas porque aborrece a su hermano, tiene actitudes despectivas, y como ya una vez lo dijo un pastor, si te cae mal el hermano, te cae mal Dios. ¿Por qué? Porque Dios y la iglesia son uno. No es Dios y la iglesia, sino que la iglesia es Dios, es el cuerpo de Cristo. Porque por lo que si nos cae mal la iglesia, entonces ¿quién nos va a caer mal? Pues Dios. Debemos tener cuidado con esto. Ahora, ¿qué más nos dice la lección? Primera de Juan 4:21 nos da una ordenanza. Primera de Juan 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su congregación. No hay más, no hay punto de discusión. El que ama a Dios también ame a su hermano. Si verdaderamente estamos dispuestos a obedecer a Dios, si de verdad queremos hacerlo, debemos que aceptar a nuestro prójimo, a nuestros mismos hermanos, porque Cristo también murió por ellos. Cristo también murió y derramó sangre por sus enfermedades y pecados, y no, lo hizo también por nosotros. No debemos de por qué aborrecerlos ni que nos caigan mal.
Bueno, hemos visto lo que es la comunión en Cristo. Pero ¿qué hay de la otra parte? Su antagónico, el aislamiento. Punto 2, el aislamiento. Esta palabra viene del latín ínsula, que quiere decir la circunstancia de poner o dejar algo separado de todo lo demás. Es decir, tomamos algo y lo alejamos de todo lo demás, de todo lo que pertenece. Si pertenece a algo, yo lo tomo y lo dejo, lo aparto fuera de su entorno, lejos a lo que pertenece. Dios nos creó con la necesidad de pertenecer a un grupo social, de pertenecer a algo. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunos sinónimos de aislamiento? Separación, disensión, división, segregación, disolución. Estas son las características del reino de las tinieblas. Una vez más, ¿cuáles son las características de las tinieblas? Separación, división, segregación, disensión, disolución, entre muchas otras. Cuando el apóstol Juan nos dice que cuando no tenemos comunión con los hermanos, estamos en tinieblas. Cuando nosotros nos aislamos, cuando provocamos divisiones, puede ser ya divisiones familiares, entre amigos, entre hermanos en la fe, nosotros es porque estamos aún en el reino de las tinieblas, como ya hemos leído. Entonces, ¿con quién no debemos tener comunión? Nos dice ahí mismo, nos da la misma respuesta. ¿Con quién no debemos tener comunión? Con las tinieblas. Ahora, en estos casos de aislamiento nos podemos ir a los extremos. Aquí nosotros debemos tener cuidado, porque muchas veces decimos, yo ya soy cristiano, ya nací de nuevo, ya no me voy a llevar con las personas del mundo, con los pecadores, porque me contaminan, ya no quiero saber nada de ellos y muchas cosas. Muchas veces cuando se tiene esa mentalidad, la Biblia nos da una palabra en Primera de Corintios 5, del verso 9 al verso 13. Primera de Corintios 5, versos 9 al 13. Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Porque si nosotros no nos queremos llevar con ningún pecador, es prácticamente algo imposible, porque pues ya no estaríamos aquí en la tierra, ya no viviríamos aquí. Porque tan solo al abrir la puerta de nuestra casa y al salir a la calle y empezar a caminar, pues ya estamos viendo y conviviendo con el mundo pues pecador. Entonces dice el apóstol que sería necesario que saliéramos del mundo. Verso 11 de Primera de Corintios 5: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Entonces aquí nos señala que podemos relacionarnos con la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Es más, podemos ocupar las oportunidades que tenemos con ellos para llevarlos a los pies de Cristo. Entonces sí podemos relacionarnos con ellos, porque pues en ocasiones obligatoriamente debemos de hablar con ellos. Por ejemplo, cuando vamos a
cuando vamos a comprar la despensa, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Bien, cuando la Biblia está hablando de aislamiento, se refiere a que nos podemos volver elitistas, es decir, con un grupo determinado de personas. Y a ese no le des y porque me cae mal. Por ejemplo, si hay una coinonía, si hay un momento por ejemplo, un convivio de la iglesia que estamos todos los hermanos juntos, solo me puedo llevar con un grupo de personas y con otros no porque me caen mal. Entonces ese es un ambiente hostil. Esas personas que tienen esa mentalidad siguen en el reino de las tinieblas y ellos piensan que están en luz, eso es lo peor, pero sus hechos muestran que es todo lo contrario. Ahora, ¿cuáles son algunos argumentos por los cuales la gente se aísla? Por los cuales la gente ya no quiere ir a la iglesia. Tenemos aquí tres argumentos, que es la mentalidad de las personas. Lo que dice la gente. Argumento número 1. En la iglesia son puros hipócritas. La gente considera que en la iglesia los hermanos son así, no considerando que el engañador usa las debilidades para producir una mentalidad y convencer a la persona de que todos los hermanos son malos, son estafadores, son malas personas, son traidores, etc. Hermanos, esto puede parecer un poco fuerte, pero es lo que viene en el libro en nuestro libro de estudio. Bueno, como vimos, el engañador puede usar las debilidades de las personas, puede atacar a la mente para asegurar a la persona de que toda la gente que asiste a la iglesia es así como vimos. El enemigo, hermanos, vino para destruir a las personas, como dice la palabra de Dios, y nos puede empezar a destruir por nuestra mente. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Pero recordemos que el Espíritu Santo renueva, por lo que esos pensamientos no son verdaderos y siempre va a haber un remanente. Puede ser que algunos llamándose hermanos no lo sean, pero no por eso voy a dejar de seguir adelante o no voy a guardar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, que dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Argumento número 2. No necesito pertenecer a una iglesia. La persona dice que lee la Biblia, que canta, que evangeliza, que hace buenas obras, pero que no necesita una iglesia. El apóstol Pablo en Corintios ilustra la iglesia como el cuerpo de Cristo. Habla de la iglesia como un cuerpo humano. Hagamos de cuenta que si una parte del cuerpo se desprende, se corta por un accidente o por lo que haya sido, si esa parte del cuerpo es quitada de la persona, ese pequeño miembro que pertenece al cuerpo y fue desprendido, no puede sobrevivir por sí mismo. Tiene determinado tiempo para estar vivo, ya que después de un tiempo adquirirá otro color y ya no tendrá vida. Entonces, definitivamente así una persona que no se reúne, que no tiene una iglesia, poco a poco se va muriendo, no en su vida física, tal vez no, pero sí en su vida espiritual. Solo que lo peor va a ser que no lo va a estar notando, no lo va a entender. Estar en coinonía con los hermanos, estar en comunión, es una necesidad que pide nuestra vida espiritual, porque estamos diseñados para crecer juntos. Nadie puede desarrollarse solo. ¿Y cuántas veces, hermanos, en lo personal, no he escuchado a personas que dicen que viven muy bien sin ir a la iglesia? Dicen que ponen su tele en el canal de las predicaciones todos los días y que ahí se sientan, que leen la Biblia, pero no debe de ser así. Hemos visto que si un miembro del cuerpo se separa, pues no le va a ir bien estando solo.
Entonces estamos viendo las consecuencias del aislamiento. Si un hermano dice que obedece la palabra de Dios, sí, sí la obedece, pero por ejemplo, ¿quién le va a ministrar Santa Cena? Si la Santa Cena la ministra un pastor, la da un ministro, entonces ¿quién le va a dar la Santa Cena? Algo más. La Biblia nos habla de esa capacidad de reproducirse. Un creyente que se desconecta del cuerpo de Dios está destinado a vivir una vida estéril. No puede trascender o puede hacer nuevos discípulos porque está solo. Que si llega a ser nuevos discípulos, pues qué ejemplo les va a dar a los que evangeliza, porque pues no va a una iglesia, entonces ¿a dónde los va a llevar? En este caso, su vida, aunque él piense que está en Cristo, no está en sintonía, no está en relación con la palabra de Dios. Y eso Dios no lo aprueba. También hay casos de personas que dicen que creen en Dios pero no creen en la iglesia. Esta idea surge de muchas otras. Por ejemplo, de una herida sin curar, un problema sin responder, una duda sin resolver, una actitud de un hermano, una actitud del ministro que, bueno, ya por X cosa me hizo y ahora ya me voy de la iglesia. Pueden surgir de varias ideas. Pero también puede surgir porque no queremos cumplir las ordenanzas que la iglesia reclama. Pensamos que es mejor la comodidad de nuestra casa. Un predicador una vez contó que él es dador de limosna a las personas que vagan en la calle. Pero una vez una persona le dijo que eso está mal porque ese poco dinero que se les da no va a ser una buena inversión, por lo que es mejor ayudarlos espiritual y mentalmente. Esos vagabundos que andan en la calle se aferran a lo que tienen, que prácticamente es algo inservible. Un cartón es su cama y prefieren la comodidad de su cartón, la comodidad de su cartón a las dificultades que traería una vida mejor. Si tú te encuentras estancado en las tinieblas y no puedes dejar de ser así, es porque tal vez no quieres salir de ahí. Prefieres la comodidad de una vida de aislamiento con un fin que no es grato, como ya vimos, a tal vez las incomodidades que traería una vida resuelta con Dios. Una vida de comunión, una vida de iglesia. Nosotros no pertenecemos a la iglesia por los hermanos, no pertenecemos por cómo sean los otros, sino porque la ha fundado Cristo y esa es la casa de Dios. En esta iglesia, en esta casa, en esta congregación hay salvación. Así que dejemos de ver la viga en el ojo ajeno y empecemos nosotros mismos por guardarnos en fidelidad. Es como la persona que aprobó un examen y le dice a alguien más, mira, lo aprobé, ¿tú qué ves aquí? Y la otra persona le dice, pues yo veo ahí una respuesta errónea. Y la demás le dice, pues yo veo 6 respuestas buenas. Entonces, dejemos de ver los errores en la iglesia y por fin veamos la unidad que ha creado Jesucristo. Muchos dicen que no hay unidad en las iglesias y están en lo erróneo porque la unidad siempre ha existido, sino que nuestra culpa es no estarla llevando a cabo. No la hemos entendido. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo para que podamos cambiar. Ahora le hablo a esa persona que está reconociendo que tiene problemas y que quiere salir de las tinieblas. Te hablo a ti, hermano, que conoces a alguien con este problema y lo quieres ayudar a sacar de ahí. Punto 3. ¿Cómo sacar a una persona del aislamiento? Aquí la palabra nos aconseja que no se intente sacar a una persona de las tinieblas con nuestras propias fuerzas, porque están en tinieblas, sino que hay que considerar llevarlas a textos bíblicos, en los que nos habla el Señor en su palabra que debemos reunirnos. Por ejemplo, hablarle del Salmo 133, que es grato habitar los hermanos juntos en armonía. Hablarle de Primera de Corintios, que somos un cuerpo en Cristo. Y tratemos de hablarle de la comunión de los verdaderos
creyentes, de los verdaderos hijos de Dios. Y no tratemos de sacarlos con nuestros propios argumentos, porque si determina a la persona estar aislada y demás, únicamente recordarle lo que dice la palabra. Porque si dice que obedece la palabra de Dios, bueno, si la obedeces, aquí dice que no hay que dejar de congregarse como otros tienen por costumbre. Cuanto más veis que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. En fin, debemos de orar por este tipo de personas. Señalarles donde dice que hay que amar a los hermanos. Aquel que cree ese tipo de mentiras, aquel que tiene esa mentalidad, es porque le hace caso al padre de mentira. Hay muchas bendiciones de Dios, pero son manifiestas cuando tenemos comunión unos con otros. A veces pedimos las bendiciones y sí, Dios bendíceme con tal cosa, la necesito, pero ¿cuál es mi actitud? ¿Estoy en luz o aún no quiero salir del reino de las tinieblas? Como conclusión, hermanos, no le hagamos caso al enemigo. Algún día alguien nos defraudará. Vivimos en una naturaleza caída, pero recordemos que Dios nunca nos ha fallado y nunca lo hará. Así que si alguien no quiere seguir adelante, ya no quiere perseverar, bueno, es tiempo de voltear aquel al que nunca nos defraudará y obedecer a la palabra que nos dice, no dejando de congregarse. Y como dice el texto, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Antes de orar, hermanos, me gustaría concluir con una pequeña historia. Se dice que una noche de hace muchos siglos, en un pequeño taller de carpintería famoso por los bellos muebles que allí se elaboraban, estando totalmente solas las herramientas, surgió una pelea entre todas ellas. Si bien eran trabajadoras conocidas de toda una vida. La discusión apareció a propósito de cuál de ellas era la más importante en el taller y debía por lo tanto quedarse con la presidencia para dirigir los debates. El altercado se desarrolló en los siguientes términos. El hermanito Martillo fue quien dio comienzo a la pelea y con 2 imponentes golpes ordenó silencio. Lo que obligó a las demás herramientas que parloteaban sin escucharse a enmudecer asustadas. Reivindicaba la presidencia, pues consideraba que era quien debía dirigir la caja de herramientas, por ser el mejor con diferencias, ya que sus opiniones eran firmes y contundentes. Saberes respecto de los cuales nadie podía albergar ninguna duda. Sin embargo, poco a poco y superados los primeros golpes, el resto de las herramientas comenzaron a protestar y le exigieron su renuncia. ¿Cuál fue la causa? El martillo hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. Era ruidoso y machacante. Definitivamente no podía presidir la caja de herramientas. Abrumado el martillo con la acusación, comenzó a sentirse pequeño y resolvió esconderse en un rincón para no intervenir más. No sin antes solicitar a los presentes que también fuera expulsado el destornillador, dado que se trataba de una herramienta que daba demasiadas vueltas para conseguir algo y ser útil. Todos gritaron que le asistía razón al martillo en solicitar esa expulsión. Avergonzado, el destornillador se metió dentro de un cajón. En ese momento dijo la lija: yo sé acabar bien las cosas que comienzo y me considero la más idónea para poner orden a la caja de herramientas. De inmediato todos vociferaron: ¡no! Eres áspera en el trato diario con los demás, con quienes tienes constantes fricciones. Siempre tienes problemas con los demás. La lija desolada
Se quedó quieta en la estantería desde donde hablaba, pero exigió con voz firme que fuera expulsado también el metro, porque prejuicioso como era, medía todo según su propia consideración o medida, como si él fuera el único perfecto. El metro saltó de pronto a lo más alto del taller y dijo: precisamente por esa razón, es decir, por tener la forma de medir, soy el más idóneo para tomar las medidas del asunto que nos ocupa. Todos dudaron y consideraron que tal vez el metro podría tener razón. Pero pronto comenzaron de nuevo las disputas. No podía ser increíble que alguien como el metro pudiese ser justo. De repente fueron interrumpidos. La puerta del taller se abrió y entró el carpintero con un trozo de madera en las manos. Todos callaron. Se puso su delantal, buscó y reunió a todas las herramientas y comenzó a trabajar. Usó el martillo, la lija, el metro, los tornillos y otras herramientas como la sierra, el destornillador, etc. Y convirtió aquel trozo de madera en un precioso mueble. Al terminar la labor, el carpintero miró el resultado de su trabajo con satisfacción. Organizó las herramientas en la caja, se quitó el delantal, salió del taller y cerró la puerta con llave. Sin embargo, las herramientas retomaron la deliberación. Fue el serrucho el primero en hablar. Ha quedado claro que todos tenemos defectos y puntos débiles, pero también virtudes y cualidades. Los primeros nos separan, las segundas nos unen y no existen dudas. Es con estas últimas que trabaja el carpintero. Y ante estas palabras, una sonrisa salió de todas las herramientas. La asamblea, en pleno, comprendió que no había razón para continuar peleando por la presidencia. El martillo, si era cierto, era fuerte. El destornillador unía y aportaba sostén, daba fuerza. La lija servía para limar las asperezas y el metro daba exactitud y precisión. Entendieron que eran un equipo capaz de producir belleza y de repente se emocionaron al ver que era una suerte poder trabajar unidos. De esta manera, la reunión terminó y todas las herramientas se iluminaron de sonrisas. Se miraron con complicidad y reconocieron el valor que cada uno de ellos aportaba para la elaboración de preciosos muebles. Hermanos, la palabra de Dios nos dice 1 Corintios 1:10: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Existen personas que dan mayor importancia a los defectos, que dan mayor importancia al punto negro en toda la hoja blanca, en vez de destacar todo lo blanco que les rodea. No debe fijar su atención en las debilidades o defectos de los demás. Hacerlo significa que usted se ha puesto para juzgar a los demás, cosa que solo le corresponde al Señor. La enseñanza bíblica dice que no debe tener un mayor concepto de sí que el que debe tener. Sobrepasar esta instrucción es puro orgullo. Los creyentes deben sentirse animados para que dentro de su círculo exista la unidad, la tolerancia y la comunión. Hacer lo contrario es cometer un error, que puede llevar al desencanto de algunos y ser la causa de su migración. Estamos en el primer mes de un nuevo año. Estamos a tiempo de hacer un cambio en nuestros corazones. ¿Por qué no hacer ese cambio pidiéndole a Dios su fuerza, su ayuda y su paciencia? ¿Por qué no pedir esa ayuda en este tiempo? Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Vamos a pedir perdón, hermanos, y a pedir mucha ayuda y paciencia en el caso de quienes lo tenemos más difícil es este problema, pero todos vamos a iniciar pidiendo perdón.
Incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias primeramente por la palabra que nos has dado. Te queremos pedir perdón porque en algunas ocasiones, Señor, hemos hablado mal de otras personas, pasando por alto que tú también moriste por ellos, que tu sangre fue derramada por ellos, Señor, y también por mí. Entonces, somos hermanos, no tenemos por qué estar distanciados, no tenemos por qué odiarnos, Señor, tener hipocresía entre unos y otros. Te queremos pedir perdón, Señor, y te rogamos que nos limpies con tu sangre preciosa. Como vemos en la reflexión, Señor, de conclusión, nadie puede ser más alto que otro, nadie puede ser más importante que otro. Y perdónanos por juzgar, ya que eso solo te corresponde a ti. A veces creemos que somos mejores que otros y vemos todos los defectos que tienen, sin ver los defectos que nosotros tenemos. Ayúdanos a, como dice tu palabra, dejar de ver la viga del ojo ajeno, para empezar a ver nuestros propios problemas. Primero arreglar nuestra vida, y no para restregárselo a las demás personas, sino para ayudarlas a seguir adelante. Señor, ayúdanos, danos mucha paciencia, Padre. Y te rogamos que tanto para los hermanos como para personas de afuera podamos demostrar y demos testimonio de quién verdaderamente vive en nosotros. Señor, transforma nuestro corazón, límpialo con tu sangre preciosa, Cristo. Ayúdanos a dar buen testimonio, ayúdanos a dar amor. Este tiempo, este año nos hiciste que tal vez nos distanciáramos, pero la comunión no es la lejanía o la cercanía, sino el contacto que tenemos, el amor entre unos con otros, porque nos une tu espíritu, nos unes tú, Padre, nos une un mismo pensar, nos unes tú, Dios, un mismo espíritu, que es tu Espíritu Santo. Te rogamos que en este tiempo en el que puede ser difícil, nosotros llevemos despensas a los demás, llevemos una ofrenda, o si no podemos, Señor, danos para dar, provéenos para dar, y si no es así, pues podemos dar el mejor regalo, la mejor ofrenda, que es una ofrenda de oración a ti por la vida de las demás personas. Bendecimos tu nombre, Señor, te rogamos paciencia y te rogamos misericordia para con nosotros. Perdónanos, Señor, y si estamos en tinieblas, saca nuestro cuerpo y saca nuestra alma de las tinieblas, Señor, para que cuando digamos que estamos en luz y que te obedecemos, estemos en lo correcto. Esta es una de muchas lecciones en la que nos hablas acerca de estar en tinieblas y estar en luz. Te rogamos, saca nuestra alma de las tinieblas, Señor. Nos vas a estar hablando seguido sobre cómo salir de estas mismas, Señor, pero sabes bien que solos no vamos a llegar a ningún lado, solos no vamos a lograr nada. Por lo tanto, te pedimos tu ayuda. Te pedimos que por tu misericordia tú nos ayudes a sobresalir. Te necesitamos, Jesucristo. Te pedimos ayuda y ahora te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite seguir, nos sigues exhortando primeramente con tu palabra, con amor. Gracias porque nos das la oportunidad de seguirnos viendo, Señor. A pesar de que estamos en una pandemia a nivel mundial, Señor, podemos seguirnos viendo a través de una pantalla, y ahora nos das el gran privilegio de estarnos reuniendo en tu casa, Señor, la cual tú creaste, uniste el cielo y la tierra a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a amar tu iglesia, amar a tu iglesia. Tu iglesia son todos tus hijos, somos nosotros. Ayúdanos a amarnos entre cada uno de nosotros, Dios. Y que no sea un amor falso, Padre, porque si no estaríamos en lo mismo. Sino ayúdanos a tener un verdadero amor, Dios. A ayudarnos a ver por el bien de los demás. Provéenos para proveer a los demás.
Te rogamos que podamos estar unidos para hacer tu voluntad, que eso cantamos, pero a veces no lo hacemos. Estar unidos para llevar tu gloria y tu evangelio de arrepentimiento a las demás personas. Te rogamos misericordia, Señor, y ayúdanos, danos paciencia, Señor, para soportarnos y ayudarnos, Señor, para amarnos verdaderamente. Te damos gracias, Dios, porque nos permites estar en una congregación. Y también te pedimos que si conocemos a alguien que está en este problema, Señor, úsanos, que tu Espíritu Santo use nuestras palabras para decirle a aquellos que están en lo erróneo, que están mal, y podamos traer más personas a tu casa, Señor, que sigas añadiendo a los que han de ser salvos, Señor, pero que nos uses a nosotros como instrumento para hacer eso que decimos. En tu nombre, Señor, nombre sobre todo nombre en el que serían hechas las cosas, te queremos pedir esto. Nombre sobre todo nombre, Señor, te damos gracias por este momento. Creemos que tú eres Dios. Creemos que tú eres Dios. Creemos que tú eres Dios, Señor.